Bueno, muy buenos días a todos ya de manera formal. Supongo que ya estamos comenzando la grabación también, así que buenos días también, o buenas tardes, sea cual fuera el momento en que estén viendo la grabación. Bueno, en principio agradecido por la oportunidad que brinda Ana de poder acercarnos de esta manera, así que con mucho gusto estamos acá para dar una charla más de la que venimos dando. Para los que no me conocen, que seguramente debe ser la mayoría, a lo mejor algunos sí me conocen, bueno, como pueden apreciar, mi nombre es Raúl Velomusto, estoy certificado como Project Management Professional, como Scrum Master, también tengo una certificación en gestión del cambio y otra más en ITIL, pero como siempre digo, y más allá de todos los títulos o las certificaciones y mi experiencia, ¡No! ¿qué pasó? ¿Alguien ahí tuvo un problema? Dejó el Eh, micrófono mi- abierto. ¿Cómo? Escuché un grito desgarrador. Se olvidó sellar el micrófono. Alguien se olvidó el micrófono abierto y está luchando con algo. Bueno, Vamos a estar atentos a silenciarlos. Voy no hay revisando. problema. Claro, si hay algún tipo de intervención yo lo puedo guiar y los abrís todos juntos, Ana, si querés. Bien, les contaba que, bueno, que más allá de cualquier título, yo tengo estudio de grado en ingeniería electrónica, siempre me presento como un gerente de proyectos, orgullosamente, porque estoy convencido que profesionalmente somos lo que ejercemos, ¿no? Así que, bueno, yo soy un PM y acá estoy aquí para hablar de un tema que seguramente va a tener mucho que ver con proyectos, obviamente también con los negocios en general, como ustedes ya saben desde la convocatoria y como estamos viendo en el slide que titula la charla, vamos a hablar de los entornos BUCA y gestión de crisis, dos cosas que no necesariamente van a ir de la mano. Vamos a estar charlando, seguramente vamos a ponernos de acuerdo en que los entornos BUCA son realidades que quizás anteceden a las crisis, pero probablemente no gestionar de la manera más correcta o adecuada un entorno con tantas dificultades puede provocar una crisis. Esto lo vamos a ir juntando en la medida que avancemos con la charla. Bien, simplemente esta frase que está aquí es como para poder enmarcar la charla, y la charla se me ocurrió plantearla alrededor de tres preguntas principales, ¿sí? Por supuesto que son los entornos BUCA, porque los que nos dedicamos a este tipo de cosas a veces caemos en ciertas deformaciones que hay que cuidar. ¿Qué consisten esas deformaciones? Bueno, a veces tenemos la fantasía de que todo el mundo conoce todos los términos, que todo el mundo está en todos los temas, y la verdad es que no nos hubiéramos anotado para escuchar una charla si fuéramos expertos. Entonces, probablemente sea bueno definir qué es un entorno BUCA, en qué consiste, cómo nació el término. Es decir, vamos a hablar un ratito alrededor del concepto BUCA, ¿sí? El segundo concepto es el que apalanca con la segunda parte del título de la presentación, y es estudiar un poquito en qué consiste un escenario de crisis, ¿sí? Y luego, probablemente, poder verificar cómo hacemos para dar continuidad a nuestro negocio, a nuestro proyecto, a nuestras iniciativas, en entornos que pueden ser una combinación de ambos efectos, es decir, un entorno BUCA que haya devenido en algún tipo de crisis, ¿sí? Entonces, la idea es apalancar en esta tríada todos los conceptos. Entonces, vamos a comenzar por el tema BUCA, ¿sí? ¿Qué es lo que enmarca toda la charla, ¿sí? El término BUCA, que ya rápidamente vamos a develar en qué consiste este acrónimo, nace a fines de la Guerra Fría, ¿sí? Años 90. En ese momento el mundo, para todos los que no fuésemos las dos grandes potencias, implicaba cierto tipo de ansiedad, cierto tipo de incertidumbre, en función de esta cuestión de qué va a pasar si alguien aprieta el botoncito, ¿no es cierto? Supongo que tengo millennials y centennials, así que a lo mejor no saben ni de lo que estoy hablando, pero en un momento el mundo estuvo prácticamente dividido en términos de dos grandes potencias, ¿no es cierto? Estados Unidos y la Unión Soviética. Para Estados Unidos y para la Unión Soviética, ese entorno representaba un entorno estable. Es decir,
sabían que tenían un enemigo enfrente, sabían que el mundo estaba dividido prácticamente en dos grandes ideologías, había cierto grado de estabilidad, por lo menos para estas dos potencias. Cuando cae el muro de Berlín, cuando se retira, digamos, del escenario lo que era la Unión Soviética, se deshace la Unión Soviética, el ejército de los Estados Unidos acuña el término VUCA. La B corta tiene que ver con la volatilidad. Quiere decir que había cosas que habían cambiado, había cosas que habían dejado de ser asertivas, por lo menos para esta potencia, y aparece este término por primera vez en la historia. El término cobra muchísima fuerza cuando se da el 11 del 9, el 9-11, como dicen los americanos, cuando el 11 de septiembre caen las Torres Gemelas, producto del atentado que todos recordamos perfectamente bien. Ese día todas las noticias decían el mundo ha cambiado, y efectivamente el mundo cambió, en cierto orden geopolítico y demás cambió a partir de ese día, y el término fue recuperado, ¿no? De cuando fue acuñado 10 años antes o una década antes, y tomó y cobró mucho más fuerza. El mundo se había vuelto más volátil, más incierto, mucho más complejo en términos de relaciones, y además no todo es como parecía, no todo es como parece, y ahí viene el concepto de la ambigüedad. ¿Sí? Ya que estamos, dijimos en qué consisten las 4 letras, ahora lo vamos a recalcar. En el mundo de los negocios, el término VUCA queda absolutamente instalado en la crisis financiera del año 2008. ¿Sí? Esto quiere decir ya definitivamente que el término en absoluto es nuevo, que por ejemplo esta crisis que el mundo está viviendo hoy, producto de la pandemia, del coronavirus y demás, cosa que no hace falta explicar porque todos estamos inmersos en ese contexto, previo a esto existía un entorno VUCA que las organizaciones ya venían estudiando. Entonces, más allá de la cuestión histórica del término, definitivamente estamos hablando de volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Vamos a estudiar un ratito en qué consiste cada uno de los términos en función de el mundo de los negocios, del mundo de la administración, de la gestión y demás. Muy bien. Entonces, ¿qué quiere decir el término volátil cuando estamos hablando de entornos de negocio o entornos de gestión, de administración? Se refiere a el dinamismo que han cobrado los cambios, ¿cierto? Esto tampoco es nuevo, claramente. Heráclito de Éfeso, ¿no? Filósofo griego, acuñó un término parecido a, una frase parecida a, lo único permanente es el cambio. Así que, evidentemente, el ser humano está totalmente acostumbrado a vivir en entornos cambiantes. Pero la velocidad a la que se dan los cambios, sobre todo desde principios del siglo XXI, estos cambios tan rápidos y a gran escala, como dice el slide, eso sí que es algo que le da cierta connotación mucho más fuerte a la palabra volatilidad. Vamos a charlar un ratito después en qué consisten esos cambios, o mejor dicho, dónde impactan esos cambios. Pero claramente hay 3 o 4 cuestiones que son muy fuertes en ese sentido. Una, por supuesto, la disrupción tecnológica. Producto de la disrupción tecnológica y de conceptos como los conceptos de obsolescencia programada, ¿no? Esto de que podemos predeterminar la vida útil, por ejemplo, de un producto. Esto hace que el ciclo de vida de esos productos sea cada vez más corto, provocando un concepto muy claro de volatilidad, ¿cierto? Por supuesto que los cambios que tienen que ver con la tecnología, antes o temprano, empujan cambios en los modelos de negocio. Ya en la década del 90 habían aparecido las .com, y hoy estamos hablando de unicornios y otro tipo de compañías que están fundadas sobre este concepto de cambiar permanentemente. ¿Sí? Eso en tanto el término volatilidad. ¿Qué significa la U? La U viene por incertidumbre en inglés, y esto es que producto de, quizá también, ¿no?, de los propios cambios de los que recién hablábamos, es bastante difícil
tener cierto grado de previsibilidad en función de lo que vaya a suceder. Entonces, como dice el slide, el futuro no puede ser predicho, no se puede predecir con cierta precisión. A mí me gustaría que ya vayamos ligando esto, más allá de qué quiere decir la sigla, ¿no? Que lo vayamos ligando al término, a las cuestiones de negocio, a las cuestiones de proyecto y demás. Recién Ana decía, yo los invito mañana a una charla de cronograma, y entre otras cosas tratar de voltear el mito de que en agilidad, por ejemplo, no se arman cronogramas y demás. A mí me resuena bastante esto en este momento, porque claramente la falta de previsibilidad hace que sea bastante difícil sostener ciertos planes de proyecto, por ejemplo, con un largo aliento en determinados proyectos. Esto hay que aclararlo. Los proyectos que están fundados en planes muy férreos siempre van a existir, porque la gestión predictiva de proyectos siempre va a existir con proyectos conocidos y por supuesto con productos que, por más que puedan haber cambiado con el tiempo, tienen un proceso de elaboración que es bastante estándar, ¿no? Como por ejemplo, no sé, levantar un edificio. Por lo tanto, no van a desaparecer los cronogramas, no van a desaparecer los planes de proyecto, pero cada vez más van a aparecer nuevos proyectos donde los planes de largo aliento no tienen sentido en un mundo volátil e incierto. Esto es lo que estamos aclarando en este momento. La tercera palabra es complejo. Complejo no significa algo difícil, sino que significa algo donde hay muchas variables en juego, ¿sí? Por lo tanto, la complejidad tiene que ver con cómo esas variables se relacionan entre sí. Aquí es donde entra en juego algo que un autor, bueno, muy caro a mi sentimiento, digamos, y a mi formación profesional, como fue el físico israelí Eliyahu Goldratt, hablaba de darle al mundo moderno una mirada sistémica. Esto es, cada vez que encaramos un proyecto, una iniciativa, un negocio, tenemos que ser conscientes de que hay muchas variables en juego y no podemos establecer una mirada sobre ese sistema de manera discreta, es decir, no existe, en muchas oportunidades, no existe la botonera que nos diga, toco este botón y va a suceder tal cosa. Es decir, que cuanto más complejo es el entorno, más difícil es encontrar relaciones de causa y efecto. Y entonces, esa es una característica muy fuerte de los entornos VUCA y que nos obligan a plantear miradas sistémicas, es decir, miradas más holísticas, ¿sí? Donde el todo es conjunto de las partes. Y el último término tiene que ver con la ambigüedad. ¿Sí? Dadas las características anteriores, probablemente confundamos alguna cosa con otra, vamos a tener errores o sesgos en la interpretación de ciertas condiciones que se dan en los entornos donde llevamos a cabo los proyectos. Por lo tanto, como decíamos antes, la correlación causa y efecto es bastante difusa y esto puede provocar una mirada u otra y esto genera este concepto o esta mirada de la ambigüedad. ¿Sí? Así que VUCA significa entonces esto, y planteo nuevamente esto. El mundo se ha convertido en un lugar donde los entornos VUCA están a la orden del día hace bastante tiempo. Entonces, muy bien. ¿Qué tipo de conclusión podemos arribar en el momento? ¿Qué cosas caracterizan al mundo actual? Bueno, el mundo actual tiene ciertas características que lo declaran claramente como un entorno VUCA. Se cambia con mucho más rapidez que en otras épocas de la humanidad. Todo es más imprevisible, más complejo y más difícil de interpretar. Por lo tanto, yo voy a traer el único slide que va a hacer referencia a lo que está viviendo el mundo hoy. Hoy el mundo, entonces, es más VUCA que nunca. Fíjense cómo cada uno de los gobiernos de las naciones que están afectadas por la pandemia van elaborando distintos planes que por fuerza van a ser adaptativos,
Probablemente hasta podamos hacer cierto tipo de lectura en ciertos pasos hacia atrás que se pueden dar para retomar y enganchar el tema desde otro lugar. Todo eso tiene que ver con la adaptabilidad que necesitamos en este momento, en un entorno tan volátil, tan incierto, tan complejo y, por supuesto, ambiguo, ¿verdad? Bueno, muy bien. Volviendo al concepto de cambio, que es lo que nos provoca la idea de volatilidad, yo les voy a proponer ahora un primer ejercicio, como para que ustedes también puedan expresar qué es lo que están entendiendo del otro lado y construyamos entre todos un concepto. En este caso, el ejercicio lo voy a hacer de manera muy sencilla. Yo tengo mi pantalla ampliada a otra pantalla, así que los invito a que ustedes propongan ideas acerca de qué cosas son las que ustedes creen que están cambiando o dónde o en qué aspectos se generan cambios en este momento en la humanidad, y lo hagan a través del chat. ¿Sí? Ahí con ese icono digo, dejo abierta la posibilidad de que ustedes por chat me comenten dónde creen que los cambios operan. ¿Qué cosas son las que están cambiando? Los leo y voy recuperando lo que ustedes me van diciendo. Por favor, la forma de liderar, dice Edgar, por supuesto, muy bien. Cambia los entornos, nos obliga a cambiar la forma de liderar. Las relaciones entre los seres humanos, dice Gustavo, por supuesto, la economía, aparece nuevamente el modo de relacionarse, la mentalidad, las formas de trabajo, la comunicación, por supuesto, la mirada sobre la salud, claro, y la salud no es solamente la salud física, ¿no? Prioridades, los sistemas de compra, ¿sí? Los valores, muy bien, muchas gracias, los contratos, claro. Cambian los entornos, la transformación digital, los modelos de negocio, la cultura, los hábitos. El compañerismo, pensar en el otro, ¿sí? Esto de la empatía, ¿no? Forma de dar valor agregado a los productos. Bueno, muy bien, muchas gracias. La verdad que seguro que alguno no lo leí porque me está superando el grado de participación. La valorización de lo realmente importante, me gusta eso que está diciendo Elian, porque este tipo de entornos también nos plantean el desafío de verificar cómo está nuestro sistema de prioridades, ¿no? Esto lo vamos a charlar un poquito más adelante. Y nuestro sistema de prioridades en relación con nuestro trabajo va a tener que ver con nuestro sistema de toma de decisiones. Así que bueno, muy bien. Muy bien. Muchas gracias. Si quieren seguir, pueden seguir porque los chats también pueden llegar a quedar grabados. Vamos a descubrir qué me había quedado preparado aquí en el slide para ver si coincidimos y demás. Muy bien. Hay cambios a nivel político, por supuesto, todo el tiempo. Cambios a nivel económico. Cambios sociodemográficos. Cambios en modas y tendencias. Cambios de comportamiento de las personas, ¿no? Estos son grandes títulos, pero que con toda seguridad, por lo que estoy viendo, linkan perfectamente bien con lo que ustedes vienen diciendo. Cambios en los procesos de compra, esto alguien lo dijo de manera directa recién, ¿sí? Cambios en las empresas muy fuertes y, por supuesto, creo que una de las cuestiones es, creo, una de los padres de todos los cambios son los cambios tecnológicos, ¿no? La disrupción tecnológica. Por lo tanto, hay tantos cambios, por supuesto que cambios ambientales, como aparece recién, hay tantos cambios de distinta naturaleza que se van dando al unísono y por supuesto también de manera repetitiva cada uno, y algunos influyendo sobre otros, que esto genera un sistema muy, muy, muy complejo, ¿sí? Y por supuesto la sensación de volatilidad la tenemos al alcance de la mano, ¿no? Yo quise buscar algún tipo de ejemplo, es muy difícil justamente por la complejidad del escenario, que de alguna manera representase un poquito de cada una de estas cosas que ustedes están diciendo en el chat y que yo presento aquí como complemento de esa lista, simplemente. Y se me ocurrió, después de ver un slide que me llamó mucho la atención, mostrarles esto. Miren, lo que ustedes están viendo es un minuto de internet en el año 2019. Fíjense la cantidad de indicadores
con cambios bruscos en la cantidad y cómo esto puede afectar a distintas cosas. Aquí hay gente que se está comunicando, hay gente que está trabajando, hay gente que está comprando, hay gente que está haciendo desarrollo, ¿sí? En un minuto de internet se visualizaron 4,5 millones de videos de YouTube, por ejemplo, o se scrollearon 347.000 páginas en Instagram, ¿sí? O se descargaron 390.000 aplicaciones y en un minuto de internet se enviaron casi 200 millones de emails, ¿sí? Así que imagínense también cómo debe ser un minuto de internet hoy, ¿no? En esta situación en la que estamos viviendo, donde nos relacionamos directamente por las redes sociales y necesitamos fuertemente de internet, ¿cierto? Así que acá tenemos uno de los tantos ejemplos que nos pueden decir de manera bastante preclara cómo está esa ebullición en los entornos. Y en esos entornos nosotros tenemos que hacer negocios, en esos entornos nosotros tenemos que desarrollar nuestros proyectos. Así que aquí les dejo también otro slide donde de alguna manera a este mundo VUCA le llegan este tipo de cuestiones, ¿no es cierto? Transformación en los hábitos de compra, cada vez más nuevos competidores. Hay una presión constante sobre los márgenes de ganancia que tienen las empresas o que tenemos los profesionales, porque claramente todo está mucho más abierto. Los clientes están más y mejor informados, ¿sí? Los clientes nos investigan antes de que nosotros le ofrezcamos algún tipo de producto o que vengan a por algún tipo de producto que nosotros podamos ofrecer. Ya lo hemos dicho, ¿no? El ciclo de vida de los productos es cada vez más corto, con lo cual las cuestiones de largo aliento empiezan a perder efecto. Emergen cada vez más tecnologías y, por supuesto, está vigente el concepto de la globalización, ¿no? Lo cual hace que el cambio sea continuo y la incertidumbre crezca. Hace muy poco tiempo yo estaba dando clases, cuando todavía se daban clases presenciales, y mis alumnos me preguntaron qué opinaba yo acerca del virus y si iba a llegar y no sé qué. Y por supuesto que me sentí medio raro contestando esa pregunta porque no soy ni médico ni sanitarista. Pero se me ocurrió contestar con algo que me parece que es de sentido común. Le dije, preparémonos porque desde que existen los aviones, el virus llega. Es decir, la globalización tiene mucho que ver también en términos de lo que está pasando con la pandemia. Y como bien está comentando Andrés en este momento en el chat, también se va a tener que repensar el tema de la globalización. Sí, señor. No es motivo de esta conversación, pero me gusta el comentario, es algo con lo que yo totalmente acuerdo. Los términos de la globalización van a tener que ser reformulados, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo podemos ir ligando esto con crisis? Porque, repito, no es una relación directa, causa-efecto, ya que estamos, que el entorno VUCA provoque crisis, porque si no, después de decir que los entornos VUCA están presentes hace más de 20 años, todos los proyectos, todas las iniciativas serían críticas. Vamos a tener que verificar bien en qué consiste una crisis, pero sí podemos adelantarnos que estos entornos, los entornos VUCA, merecen ser gestionados de una manera lo suficientemente eficiente como para que no provoquen, ¿no es cierto?, per se una crisis, ¿cierto? Entonces, si nosotros queremos atacar un entorno VUCA con herramientas que no les corresponden, probablemente los problemas se nos vayan acumulando y devengamos en una crisis. Pero para esto nos conviene, y acá vamos a la segunda parte, o la segunda de las 3 preguntas que yo planteaba al principio, nos conviene definir, y en términos más que pedagógicos de negocios, ¿qué significa la palabra crisis? ¿Sí? La palabra crisis es muy amplia, y en términos de negocio hay que acotar cierta parte de estas definiciones. Pero yo acá les propongo el segundo de los ejercicios, voy a dejar así para que se pueda ver cómo avanza esto. Los que han estado con Gustavo el otro día ya han trabajado con esta herramienta, los que no estuvieron no se hagan ningún problema. Les voy a pedir lo siguiente.
En el navegador de vuestro celular, si alguno tiene una segunda compu, tiene una tablet, es lo mismo, entren a la dirección menti.com, como se ve en el slide. Cuando ustedes entren va a aparecer un campo donde se va a pedir un código, ustedes colocan 128138 como código y les va a aparecer esta pregunta: ¿qué te sugiere la palabra crisis? ¿Sí? Entonces, en la medida que ustedes vayan colocando palabras, ya apareció la primera, oportunidad, ha votado una persona, 2 personas dijeron oportunidad, la tercera dijo incertidumbre, la cuarta, bien. Se nos va a ir generando una nube de palabras, ¿sí? Este es un ejercicio interesante y una forma divertida de verificar un cierto grado de encuesta. ¿Qué va a suceder con esto? Lo que va a suceder es que, obviamente, el término más votado o el término dominante va a aparecer de un mayor tamaño en relación con otros términos. Me piden que repita el código es 128138. Santiago, 128138. Han votado 15 personas, déjenme verificar cuántos estamos en el chat. En este momento somos 62, así que yo voy a dejar que esto avance un poquitito más, antes de darlo por cerrado, ¿sí? Pero me da la sensación de que estamos viendo que claramente la palabra oportunidad es la que aparece con mayor frecuencia y es la dominante, ¿no es cierto? Me parece que los términos más votados que la siguen son incertidumbre y cambio, muy bien, pero aparecen algunos otros que me resultan también muy interesantes, ¿no? Impacto, caos, reorganizar, ¿no? La necesidad de reorganizarnos, peligro, por supuesto, ¿sí? Han votado 30 personas, 32. Si alguien no está pudiendo hacerlo o está teniendo problemas para entrar, no se haga problema, esto no tenemos la obligación de que votemos todos, pero como estamos 60 y pico, ya hemos votado la mitad, dejo un poquitito más abierto y ya después podemos trabajar alguna conclusión. Los que les costó comunicarse, bueno, es comunicarse, a los que les ha costado enganchar la página o se perdieron, tienen el código ahí arriba, manténganse conectados si ustedes quieren, o luego nos vamos a volver a conectar a la misma dirección y vamos a utilizar el mismo código para otro ejercicio que vamos a hacer. Así que digo, el que no ha podido participar en este primer ejercicio, segundo, porque ya hemos hecho uno por el chat, él lo hará en el siguiente, no se hagan problema. Bueno, tenemos 35 personas que han votado, yo no voté, estoy prestando atención a esto, así que no me cuento dentro del universo. Muy bien, creo que es suficiente, apareció el número 36. Voy a darle de vuelta pantalla completa. Ahora esto me está congelando la nube. Y esta, chicas y chicos, es la nube de palabras, de conceptos que hemos construido juntos en este ejercicio plenario que hemos hecho de alguna manera a través de esta herramienta. Entonces, claramente, la palabra que predomina es la palabra oportunidad. Digo algo para que después nos quedemos tranquilos. Combinemos con Ana María que como están este tipo de ejercicios que son dinámicos, yo después voy a salvar la presentación para que quede finalmente con el formato de lo que hemos trabajado, así que después cuando ustedes también quieran acceder a la presentación, más allá de la grabación, van a tener los resultados de los trabajos que hemos hecho. Así que eso va a ser interesante. Bueno, el concepto chino, ¿no? Oriental de la palabra crisis está presente, ¿no? Los chinos dicen que la crisis es la sumatoria de 2 ideogramas que ellos manejan. Uno es el ideograma que representa la palabra peligro y el otro es el ideograma que representa la palabra oportunidad, ¿sí? Pero también aparece la palabra incertidumbre con mucha fuerza. Y esto no es para nada caprichoso, porque obviamente la palabra incertidumbre tiene que ver con esto de la volatilidad que hablamos antes, pero también tiene que ver con la sensación de riesgo, que también aparece la palabra, con la sensación de riesgo que nos provoca saber que estamos atravesando
una situación crítica, ¿sí? De hecho, hay una definición de la palabra crisis, que no es la que vamos a ver ahora, en el slide siguiente, pero que tiene que ver con la relación de crisis con... bueno, claro, acá dicen, acá hay dos riesgos, habría que sumarlos. Lo que pasa es que alguien puso riesgo y otra persona puso riesgos, así que ahí lo tomó la herramienta como dos elementos separados, habría que sumarlos. Es cierto, Guillermo, porque el concepto es el mismo, con lo cual la palabra riesgo quizá pareciese un poquitito más grande todavía, ¿no? Lo que les contaba era que la palabra crisis está relacionada con eventos de muy baja probabilidad de ocurrencia, pero que en caso que ocurran provocarían un impacto extremadamente fuerte. Como cualquier evento de riesgo, tenemos variables de probabilidad de ocurrencia y de impacto en caso de que el evento ocurra. Cuando la probabilidad es muy baja, pero el impacto es muy alto, el evento se torna crítico, ¿sí? La probabilidad de que dos aviones le peguen a dos torres, por lo menos en el momento en que sucedió, estaba en el campo de lo desconocido prácticamente, pero el impacto fue extremadamente grande, ¿sí? Nosotros hace un mes, los que somos futboleros, estábamos yendo al estadio o estábamos viendo los partidos por televisión, y la probabilidad de que de repente no se jugase ningún partido o que todo estuviese detenido era bajísima en ese momento, y claramente la situación de crisis impactó de manera muy fuerte. Así que lo que los libros de negocios llaman los cisnes negros, ¿sí? Este tipo de situaciones como la que hoy estamos viviendo está repleta de cisnes negros, ¿sí? Muy bien, pero si nosotros nos quedamos con la definición de crisis que surge de la definición de la Real Academia Española, por supuesto que va a tener distintas acepciones. La crisis está relacionada con la escasez, con la carestía. Quizá esto no nos interese tanto en términos estrictos para definir crisis en proyectos, porque nosotros estamos acostumbrados a trabajar con recursos escasos, ¿cierto? Pero sí también es cierto que la creatividad es madre de la escasez. Por lo tanto, es interesante determinar que en periodos de crisis estamos muy escasos de recursos y que necesitamos innovar y necesitamos ser creativos, ¿sí? Por supuesto que también una crisis es una situación complicada, un momento decisivo en un negocio que puede ser grave, que puede tener consecuencias importantes. Esto me parece que es interesante como definición para la charla de hoy. El juicio que se hace de algo después de haberlo examinado cuidadosamente, y la definición o la acepción con la que más acuerdo cuando hablo de negocios o de proyectos es situación de un asunto o de un proceso cuando está en duda su continuación, modificación o cese. Por lo tanto, cuando estamos trabajando en proyectos, en iniciativas, en negocios, tenemos que tener en cuenta que la crisis pone en duda la continuidad de nuestro trabajo. Por lo tanto, la crisis debe ser gestionada. Muy bien. Si nosotros ahora juntamos entornos VUCA con situaciones críticas y lo complementamos, eso hace que tengamos que estar muy atentos a la forma en que nosotros gestionemos este tipo de situaciones. Claro que es muy importante desarrollar herramientas que nos permitan leer cuál es el entorno en el que estamos inmersos. Y esto es algo que vamos a ver un poquitito más adelante. Mientras tanto, déjenme agregar lo siguiente. Las crisis son fenómenos complejos. Por lo tanto, ahí hay una de las razones por las cuales los entornos VUCA y las crisis se pueden ligar, ¿no? La complejidad. ¿Por qué las crisis son complejas? Porque obviamente tienen un gran número de elementos con un gran número de interacción, así que las crisis también necesitan de una mirada sistémica, ¿sí? Exceden, pero a veces largamente, la capacidad de toma de decisión de un solo decisor. Es decir, las crisis son escenarios pero absolutamente propicios para el trabajo en equipo, con equipos autoempoderados, con equipos autogestionados, ¿sí? Y por supuesto que
requiere mucho estudio para verificar cuántos puntos de vista puede la crisis tener o cuántos enfoques puede tener atacar esa crisis, ¿sí? Por lo tanto, necesitamos de un proceso o de un método que esté estructurado. Seguramente habrán escuchado, escucharán y en estos días van a escuchar cada vez más ofrecimientos acerca de planes de contingencia o de continuidad del negocio o de gestión de las crisis en este entorno de la pandemia. Esto había pasado cuando el año 2000 con el famoso efecto I2K y ha pasado muchas veces en términos de continuidad o no de un negocio cuando existen problemas mayores que devienen en crisis. Por ejemplo, grandes cortes de energía, grandes cortes de las redes comunicacionales. Todas las compañías de servicios tienen guardados, porque lo bueno sería no usarlos nunca, pero tienen guardados y muy a la mano planes de gestión de crisis, ¿sí? Por supuesto que hay que hacer un estudio de escenarios, un estudio de alternativas de cómo salir de la crisis, enfocar, digamos, o tener mecanismos que nos permitan enfocar en el énfasis que le vamos a dar a la crisis. Esto quiere decir no exagerar en términos del énfasis que se le da a toda la crisis, o al revés, por el otro lado, tratar de determinar cuáles son los aspectos más importantes y sobre lo que realmente hace falta enfatizar. Fíjense, por ejemplo, también, es el ejemplo hoy por hoy, cómo se está manejando el tema de la crisis en los distintos países, de la crisis por el COVID-19, y ustedes van viendo que este elemento de la cuarentena o del aislamiento social se está colocando como un elemento de énfasis en este momento, pero todos los países están pensando en otro aspecto de la crisis, que es el aspecto económico. Por lo tanto, habrá que buscar un mecanismo, también de forma muy adaptativa, para ir saliendo de la cuarentena de modo tal de no resentir tanto el andamiaje económico. Es muy, muy, muy complejo el momento que estamos viviendo. Y por supuesto, hace falta el rol del moderador del proceso. En este tipo de procesos, si todos opinamos, si todos metemos mano, la cosa es muy difícil, hay que alinearse detrás de quien lidere el proceso de recuperación de la crisis. Cuando ustedes comentaban qué cosas implicaba este concepto de qué cosas están cambiando, apareció por ahí muy claramente la forma de liderar, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, evidentemente queda claro, y esto lo dejo como lo que es, ¿no? Como un chiste, de nuestro amigo Dilbert. Si alguien conoce la historieta del teorema de Dilbert, ahí lo tenemos a nuestro personaje Dilbert. Obviamente, lo que estamos viendo es lo que no debe suceder, ¿sí? Los planes de recuperación tienen que estar preparados desde antes que devengan los procesos de crisis, ¿sí? Voy a tratar de colocar todo esto en un ejemplo real, ¿sí? En un caso real, como para poder graficar. Cuando se construyó el Empire State, ¿sí? Edificio que durante mucho tiempo fue el más alto del mundo, que luego fue superado por las Torres Gemelas y que en el 2001, producto de una crisis, volvió a ser el más alto del mundo, y luego quedó segundo, tercero, cuarto cuando aparecieron las Petronas y demás. Este edificio fue un prodigio en términos de gestión de proyectos, en el sentido de, fíjense ustedes, a la velocidad a la cual fue construido, ¿no? Tiene 102 pisos y se elaboró todo el edificio en un poquito más de un año, ¿sí? Entonces hubo que utilizar a 3.400 trabajadores y por supuesto se había hecho un estudio o un cálculo de riesgos alrededor de una construcción tan monstruosa. Y se había calculado con los métodos y con las disciplinas de gestión de riesgos de aquella época que iban a ocurrir en su construcción unas 100 muertes. Prácticamente nos daba una persona fallecida en algún tipo de accidente en la construcción por cada piso de todo el edificio. Muy bien. Cuando terminó la construcción, murieron solamente 5 personas. Esto hablaba ya de imprevisibilidad. Para completar el concepto de imprevisibilidad, el Empire State lleva más de una treintena de suicidios desde su cima. Esto no lo calculó nadie, pero hay 30 personas que decidieron terminar con su vida arrojándose desde los pisos más altos del Empire State.
Como siempre digo, y en mi carácter de cinéfilo acérrimo, no contabilizo en esta estadística a King Kong porque a King Kong lo asesinaron. Pero además pasó otra cosa más. En el año 45, un bombardero B-25 que estaba preparando para entrar la Segunda Guerra Mundial, se estrelló contra el Empire State entre el piso 79 y 80 y causó la muerte de 14 personas. En menos de un mes, el edificio estaba nuevamente operativo. ¿Sí? ¿Qué concluimos de todo esto? Que no tiene ningún sentido pensar que las crisis pueden ser planificadas. Nuestras formas tradicionales de pensar, nuestro pensamiento cartesiano alrededor de cómo se hacen las cosas, planifico, luego ejecuto, y mientras que ejecuto controlo para verificar que lo que estoy haciendo está bien, en conceptos relacionados con la crisis, en entornos relacionados con lo VUCA, pierden vigencia. Pero a pesar de que no puede planificarse la crisis, igual la crisis debe ser gestionada. Por lo tanto, ya nos vamos acercando a la tercera de las preguntas que yo había planteado. Cuando yo tengo un entorno VUCA y cuando ese entorno se convierte en crítico, o cuando hay dos entornos que se entrelazan para provocarme un combo bastante importante, ¿con qué tipo de metodología o con qué tipo de approach voy a poder hacer esta gestión cuando me es muy difícil planificar? Entonces, estamos ya yendo hacia esa definición. Las crisis y los contextos VUCA, sobre todo cuando se muestran de manera unísona, van a desafiar a nuestro sistema de toma de decisiones. Nuestro sistema de toma de decisiones tradicional probablemente no alcance para poder trabajar en entornos como los que estamos comentando. Por lo tanto, voy a traer aquí un concepto y una herramienta que espero que ustedes puedan luego profundizar, puedan trabajar más, porque es muy importante. Esta herramienta es el marco Cinefin de trabajo. Cinefin es una palabra que proviene del galés y significa algo así como hábitat. ¿Sí? Este señor, David Snowden, en el año 99, fíjense que venimos con lo de VUCA desde los 90, definió este framework, este marco de trabajo, que nos va a mostrar diferentes dominios y modelos con los cuales nos podemos encontrar en la gestión de nuestros negocios o de nuestros proyectos, y que nos va a indicar cuál sería, de alguna manera, la forma más recomendada de encarar ese universo o ese dominio. Ahora vamos a ver con mayor claridad al verificar en qué consiste el marco Cinefin. Como ustedes pueden ver en este slide, el marco Cinefin es un marco en el cual aparecen 5 zonas, ¿sí? 5 zonas, 4 que provocan la idea de los 4 cuadrantes muy claramente, y una zona central que en realidad es combinación de las otras 4, que sería la 5ª zona. Vamos a recorrer el marco Cinefin para que ustedes puedan de alguna manera registrar en qué consiste cada cosa y qué significa este gráfico. ¿Sí? Muy bien, el primer escenario con el cual nos podemos encontrar es el escenario de lo simple. ¿Sí? El marco Cinefin también fue evolucionando, así que si alguno de ustedes ya lo ha visto y conoce el cuadrante simple con el nombre de obvio, o alguno de ustedes lo va a ir a buscar y lo encuentra como obvio, bueno, esto fue algo que fue evolucionando. Es decir, que nosotros nos podemos encontrar con un entorno extremadamente simple, tan simple que lo que tenemos que hacer es obvio. ¿Sí? ¿Qué significa el entorno simple u obvio? Este es el mundo donde nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. ¿Sí? Conocemos la manera de hacer las cosas y de resolverlas. Cualquiera lo puede hacer. Por eso resulta bastante obvio. Quiere decir que la relación causa-efecto es fácilmente detectable por todo el mundo, la solución es fácilmente aplicable y por lo tanto, dado que somos expertos en resolver estos problemas simples, el tipo de práctica que aparece aquí es lo que se conoce como las mejores prácticas. ¿Sí? No tenemos nada que inventar, tomamos la práctica, ¿sí? Y la aplicamos.
Por ejemplo, si nosotros queremos establecer cómo vamos a manejar los tiempos de un proyecto, que es un proyecto que a todas luces es predictivo, por supuesto que la mejor práctica es aplicar, por ejemplo, un cronograma, ¿sí? Motivo de la charla de mañana. Esto puede exceder el mundo del obvio y llegar también a otros mundos, como el complicado, que vamos a definir ahora, pero es el ejemplo para verificar qué significa trabajar con la mejor práctica. Son las prácticas que ya tenemos incorporadas, digamos. Allí arriba, a la derecha, lo que sería la idea de un primer cuadrante, aparece el mundo de lo complicado, ¿sí? Trabajar con cosas complicadas es predecible hasta cierto punto, ¿sí? Ya no son tan obvias las relaciones de causa y efecto, y entonces ya se requiere de un conocimiento experto para poder resolver cuestiones más complicadas. Las relaciones de causa y efecto aquí requieren algún tipo de análisis, algún tipo de investigación, algún tipo de conocimiento experto previo, ¿sí? Este es el mundo de las buenas prácticas. Para los que estén en el mundo de proyectos, podríamos decir que nuestro gran amigo PMBOK, que es el estándar de gestión de proyectos del PMI, se mueve alternativamente entre el universo simple u obvio y el complicado, ¿sí? Estamos hablando de que el PMBOK es una colección de buenas y mejores prácticas, ¿sí? En tercer lugar, aparece el campo de lo complejo, ¿sí? Ya sabemos que los entornos VUCA son complejos, por lo tanto, les pido que prestemos especial atención a este entorno, ¿sí? A este cuadrante. En un entorno complejo, dice Snowden, las relaciones de causa y efecto solo se pueden ver de manera retrospectiva. Es decir, en realidad solo vamos a saber cómo se comportaron las variables luego de que hayamos atravesado los eventos. Por lo tanto, esto es muy VUCA, ¿sí? Y probablemente sea para entornos críticos, ¿sí? Entonces, todos estos problemas se van a poder resolver con cierto grado de retroalimentación. Es decir, vamos a tener que ir probando e iterando procesos que van a establecer prácticas que no son ni mejores ni buenas prácticas, podrían serlo, pero que no existen de antemano. Por lo tanto, aquí tenemos que provocar prácticas emergentes, ¿sí? Antes hablamos de mejores prácticas, de buenas prácticas, y en un mundo complejo necesitamos de prácticas emergentes. Es decir, vamos a estar piloteando el avión mientras que lo estamos construyendo. Vamos a estar elaborando las soluciones mientras que estamos atravesando la crisis. Sigan pensando en el ejemplo de lo que está pasando con la pandemia y cómo lo están manejando los distintos gobiernos, ¿sí? Entonces, aquí estamos en un contexto de aprendizaje constante, ¿sí? Este es el mundo de la innovación, de la creatividad, el mundo del descubrimiento, ¿sí? Si alguien aquí escribe un proceso detallado, planifica con anticipación, automatiza pruebas, por ejemplo, muy probablemente tiempo después tenga que tirar todo eso porque cuando fuimos a aplicarlo el contexto ya cambió, ¿cierto? Entonces aquí lo que predomina es la práctica emergente. El conocimiento emerge en la medida que vamos trabajando. Yo me estoy deteniendo en este cuadrante porque creo que es el más caro, el más importante o el más aplicable a la charla de hoy. En este cuadrante, las prácticas y las metodologías que funcionan, y lo vamos a decir de una vez y nos va a acompañar hasta el final de la charla, son las metodologías de tipo ágil, ¿sí? Este es el mundo de las metodologías ágiles, adaptativas. Las metodologías predictivas no tienen mayor influencia o éxito en entornos complejos. Por último, nos queda el entorno caótico. Esto ya supera el margen de lo complejo, y aquí es cuando nos tenemos que colocar en un modo apaga fuego, mata fuego, bombero, llámelo como quiera, todo es urgencia, ¿sí? Y esto es donde la crisis ya nos tiene totalmente tomados, ¿sí? Esto es todo crítico, como sea, hay que resolver las cosas sí o sí, luego nos iremos acomodando. En un modo caótico, lo que prima es la urgencia.
Por lo tanto, las prácticas siempre van a ser novedosas, difícilmente estandarizables, ¿sí? Por supuesto que no es el estadio más deseado, hay que salirse rápido de ese estadio, trabajándolo para llevarlo por lo menos a un estadio complejo donde han aparecido metodologías que nos ayudarán a manejar. Pero queda un quinto lugar, que es el no lugar, digamos, ¿no? La peor de todas las situaciones es cuando no logramos determinar en qué tipo de entorno, en qué tipo de marco nos estamos manejando, y por lo tanto, Snowden dijo, eso sería el campo de lo desordenado. No tenemos absolutamente ninguna idea de lo que hay que hacer. Por lo tanto, nuestro primer trabajo como profesionales, luego de haber reconocido este marco Cinefin, es trabajar en nuestra cotidianidad, tratando de detectar permanentemente en qué entornos se están desarrollando nuestros proyectos, para no caer primero en el campo o en el limbo de lo desordenado y para tratar de escaparle al caos, ¿sí? Nosotros empezamos a tener cierta incidencia sobre el entorno cuando lo recorremos, viéndolo ustedes como están viendo el slide, en el sentido de las agujas del reloj, es decir, salir de lo caótico y por lo menos pasar por lo complejo hacia lo complicado y lo simple. Por supuesto que cuando nosotros miramos para atrás, cuando nuestra mirada es totalmente retrospectiva, cuando tenemos el diario del lunes, vaya a saber cuántos años más adelante o cuántos días más adelante, todo se puede convertir en simple. Y de hecho, haber usufructuado de lecciones aprendidas en la historia de la humanidad permitió que ciertas cosas que en un momento eran muy complejas, hoy sean simples. Por lo tanto, estamos nuevamente aportando a este proceso de maduración. ¿Sí? Bueno, muy bien. Espero haber sido más o menos claro con esta definición. El marco Cinefin es extremadamente importante porque nos permite saber por dónde encarar la problemática que estemos teniendo. Repito, que si es estrictamente entorno VUCA mezclado con crisis, casi con seguridad que tenemos que encontrar herramientas ágiles para movernos en el mundo de lo complejo. Muy bien. Le voy a proponer un nuevo ejercicio, ¿sí? Ya para encarar la última etapa de esta charla. Nuevamente, los que pudieron hacerlo, entren a menti.com, ¿sí? Y otra vez van a poder colocar el código 128138, el mismo de antes. Como yo tengo habilitado ahora este slide, ustedes van a poder votar sobre este ejercicio. Antes de que voten o mientras van entrando, les comento qué se van a encontrar y en qué consiste este ejercicio, ¿sí? Nosotros vamos a estudiar acá históricas razones o factores de fracaso de los proyectos, ¿sí? Esto habla de ciertas razones por las cuales los proyectos pueden fallar, que ya tienen estadística, tienen historia. Vamos a trabajar un poquito con esto desde el punto de vista y de la experiencia de cada uno. Les leo cuáles son los que aparecen aquí. Los proyectos pueden fallar porque desconocemos la tecnología utilizada en el proyecto. Es un factor de fracaso. Porque no tenemos recursos, porque nuestro cliente usuario no se involucra, ahí hay gente que ya entendió el ejercicio y está empezando a votar, porque la gerencia no nos apoya, porque nuestros requerimientos de proyecto no son correctos o están incompletos, o porque estamos trabajando con falta de planificación, o nuestras expectativas no son realistas, ¿sí? Para los que todavía están entrando y van viendo que la gente ya está votando, nos sumamos. Cada uno de estos factores ustedes lo pueden votar desde 1 a 5 en una graduación de puntaje. Un punto es estoy en desacuerdo con que esto es un factor de fracaso, 5 estoy de acuerdo. Por lo tanto, cuanto más grande es el número de 1 a 5, ustedes le dan más peso a ese factor de fracaso. Yo voy a dejar corriendo un poquitito la votación para que veamos qué es lo que surge de nuestras experiencias en este ejercicio, y a partir de ahí les voy a contar qué es lo que dicen las estadísticas reales que algunas organizaciones poseen. Vamos por 18 votos. La falta de planificación es algo que está aparentemente ganando la carrera. Hay un promedio de 4.1, 4.2 sobre 5. Lo sigue la falta de recursos, ¿sí? Bueno, hemos entendido el ejercicio. Vamos por 31 votaciones. Lo dejo un poquitito más
y cuando nos aparezca esto como representativo, lo corto. No quiero tampoco irme demasiado del horario que habíamos pactado, ¿sí? No quiero sacarles mucho tiempo. Muy bien, tenemos 39 votos, y entonces, 40 votos, yo le voy a dar por cerrado porque me parece que es representativo, después esto le va a quedar grabados. Espérenme un segundito, ahí ahora están teniendo el resultado de lo que hemos votado recién, ¿sí? Lo congelé para cerrar el ejercicio. Muy bien, en nuestra experiencia, en la experiencia de este grupo, los proyectos fracasan en mayor medida porque no hay una buena planificación o falta planificación. Ese sería nuestro primer factor de fracaso. El segundo factor de fracaso es la falta de recursos, ¿sí? Y el tercer factor de fracaso es requerimientos de proyecto incorrectos o incompletos. Simplemente para plantear un top 3, ¿sí? Bueno, muy bien. Les cuento lo siguiente. Esto es producto de una experiencia que ya se viene repitiendo hace muchos años. Hay una organización en los Estados Unidos que se llama The Standish Group, que se dedica a hacer estadísticas acerca del mundo de los proyectos. Saca un reporte cada 2 o 3 años, son estos reportes profesionales que uno puede adquirir. Y este reporte se llama The Chaos Report, el reporte del caos, ¿no? Me encanta porque es un título que tiene que ver con proyectos, ¿no? Algo que tiene que ver con proyectos, Standish Group lo llama el reporte del caos. En The Chaos Report, que sale cada 2 o 3 años, históricamente, desde, yo diría, mediados de los del primer decenio de este siglo, desde 2005 más o menos para acá, la tríada que sale más votada por más de 500 organizaciones que participan de esta encuesta es levemente diferente a la nuestra. La tríada es, en primer lugar, requerimientos incorrectos o incompletos. En segundo lugar, la falta de involucramiento del cliente usuario. Y en tercer lugar viene algo que, si bien forma parte de un contexto inevitable en los proyectos, sí es pesado, que es la falta de recursos. Fíjense que esto es para proyectos predictivos. Fíjense una cosa muy interesante, nosotros pensamos que la falta de planificación es un gran problema, y no deja de ser un gran problema, pero la verdad es que si primero yo tengo un requerimiento que no es correcto o está incompleto, realmente no me importa mucho la planificación, porque ¿qué es lo que estaría planificando? ¿Verdad? Yo no podría tener requerimientos completos o correctos si no los tengo testeados permanentemente con mi cliente, y si mi cliente o el usuario de mi producto no está presente durante todo el ciclo de vida del proyecto acompañándome. Por eso la falta de involucramiento aparece como segundo resultado. Gustavo me está haciendo un aporte muy importante por el chat. Gustavo me dice, es parte de nuestra cultura, Raúl, queremos evitar la incertidumbre. Y ciertamente los planes de proyecto están para bajar el grado de incertidumbre, eso es indiscutible. Pero ¿por qué yo traigo esto acá? Porque quiero que saquemos cuenta qué podemos hacer, cuál es nuestro radio de operación cuando estamos en un entorno VUCA y en términos de crisis. No hay forma de trabajar de manera predictiva. Los planes no van a tener vigencia ni 5 minutos. O sea que está muy bien esto de que forma parte de nuestra cultura, pero aquí viene la deducción. Los entornos VUCA y los entornos críticos desafían nuestra forma tradicional de pensamiento, desafían nuestra cultura. ¿Sí? Por ahí me dicen el cliente te da requerimientos incorrectos y a veces no se involucra, también es cierto, pero también es cierto que la ingeniería de requerimientos tiene que ser una cuestión de ida y vuelta. No quiero censurar absolutamente nada, pero digamos, no nos podemos derivar en términos de ingeniería de requerimientos y demás, porque no es el motivo de la charla, pero por supuesto que puede ser motivo de otra charla, con mucho gusto, porque es un tema muy apasionante. Simplemente quiero decir, este concepto tradicional que nosotros manejamos en entornos VUCA y en entornos críticos está totalmente proscripto. No nos sirve. Hay que cambiar. Recordemos el marco Cinefin. Estamos en entornos complejos, por lo tanto nuestras prácticas van a ser emergentes.
estamos solucionando el problema a partir de prácticas que creamos paso a paso. Muy bien. Entonces, los invito nuevamente al chat, último ejercicio, y que me propongan ustedes elementos que nosotros necesitamos para manejarnos en entornos VUCA, en entornos críticos, que por supuesto sean de vanguardia, porque acabamos de deducir de alguna manera que lo tradicional aquí no va a funcionar del todo bien. Por lo tanto, vamos a tener que cambiar muchas cosas. ¿Qué necesitamos? Muy bien. Ana María aporta la primera palabra, adaptabilidad. Absolutamente de acuerdo. Ser creativo, dice Andrés. Innovación. Soltar el control. Es discutible, pero entiendo que el control no esté sobre algún plan predicho, ¿no? Más compromiso, liderazgo, análisis de una situación global, flexibilidad. Bueno, ahora sigo leyendo. Flexibilidad y adaptabilidad son uno necesario respecto del otro. Para poder cambiar debemos ser flexibles, pero para que el cambio se mantenga y se sostenga en el tiempo, debemos ser adaptables, ¿no? La adaptabilidad y la flexibilidad sostenida en el tiempo. Aparece confianza, no juzgar, me encantó. Comunicación permanente con el cliente, sí, con todos los stakeholders. Capacitación en nuevas herramientas para elegir la adecuada. Saben que sí, estamos ahí. Transformación digital, totalmente. Empatía, sí. Todas las ideas son buenas, exactamente, nada se debiera descartar. Hay procesos de brainstorming que luego nos van a permitir seleccionar a lo mejor alguna idea que nos permita trabajar de manera más asertiva, pero todo es bueno. Escuchar, ¿sí? Pensamiento colectivo, ¿sí? Analizar las probabilidades y centrarse en lo esencial, ¿no? Hacer algo así como un Pareto, ¿no? Muy bien. Solidaridad, ¿sí? Palabra que está dando vueltas en este momento muy fuerte. Colaborar con el otro, otra cara de la solidaridad. Adaptabilidad aparece de nuevo. Bueno, muy bien, chicos, muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. La verdad que estoy desbordado, inteligencia emocional. Estoy desbordado por la participación. Otra vez, como sucedió en el ejemplo anterior de chat, lo que voy a mostrar ahora es simplemente una lista que yo construí construyendo estos slides, pero la verdad es que todo lo que ustedes están diciendo es absolutamente correcto. Adaptación al cambio, por supuesto. Así que también tenemos que manejar conceptos de change management. Aprender a través del benchmarking. Hay que ver lo que hacen los que hicieron las cosas antes que nosotros o mejor que nosotros, o simplemente porque tienen una forma de hacerlo y nosotros no. Creatividad e innovación para generar cambios disruptivos. La disrupción es un valor, ¿sí? Aprovechar el talento de las personas, mucha confianza en el equipo, ¿sí? Mucho empoderamiento del equipo. Habrán escuchado también respecto de la crisis de la pandemia que se repite una y otra vez, nadie se salva solo, no podemos salir solo, este es un proyecto colectivo, este es realmente un juego de equipo, ¿no? Y es una crisis. Añadir valor tempranamente a los clientes, ya esto es algo que es una característica propia de la agilidad, ¿sí? Resiliencia también, cosa que no vi si apareció por ahí, pero tenemos que elaborar una barrera más alta a nuestro sentido de la frustración, ¿cierto? Ser resilientes, que forma parte de la flexibilidad que necesitamos. Hay algo que se utiliza muchísimo en frameworks como Scrum, por ejemplo, que es el concepto de liderazgo servicial. El líder está para servir al equipo y para servir a los clientes. Empatía, que tiene que ver con la escucha efectiva, ¿no? Y se habló de la empatía. Y por supuesto, gestionar con agilidad, ¿sí? Parece ser que el famoso mundo Agile, que tan de moda está, yo siempre huyo de las modas, pero por algún motivo está en la cresta de la ola, tiene que ver con este tipo de entornos y con la forma de gestionar que hoy tenemos a mano, ¿sí? Las metodologías ágiles, que nos permiten trabajar en proyectos con alto grado de incertidumbre, donde los cambios son constantes, ¿sí? El alcance de los proyectos no lo sabemos de antemano, son volátiles, lo vamos generando en la medida que vamos estableciendo requerimientos conforme avanza el proyecto, esto es metodología ágil. Búsqueda de valor por encima de todo, agregar valor al cliente, ¿sí? El que está en alguna metodología ágil sabe lo que son los MVPs o los productos mínimos viables.
prototipado, armar prototipos antes de desarrollar un proyecto completo, armar un prototipo para poder ensayarlo, para trabajarlo a nivel de una maqueta. Un prototipo es una manera rápida y barata de equivocarse. Equipos pequeños y autogestionados, típico de los proyectos ágiles. Foco en las personas más que en los procesos rígidos. Recordemos que los procesos rígidos no nos van a servir en los entornos complejos, y por supuesto con una comunicación constante, ¿sí? La agilidad tomada como, se me ocurrió este título cuando estaba armando este slide, la agilidad tomada como poner por delante de lo complejo a lo sencillo, ¿sí? Y yo desde que descubrí una cosita respecto de este vehículo, utilizo mucho esta imagen como, digamos, como un símbolo de la agilidad. Eso que está ahí es un Jeep, ¿no es cierto? Es un vehículo de guerra, apareció en la Segunda Guerra Mundial. Algunas historias cuentan que la palabra Jeep viene de la sigla GP, GP, por un vehículo General Purpose, o propósito general, pero hace poquito descubrí también que es una sigla que quiere decir Just Enough Essential Parts. O sea, utilizar o desarrollar este producto conteniendo solamente las partes realmente esenciales y suficientes para que el producto ande. Este es un concepto muy ligado al concepto de agilidad. Como no podemos dar un curso de agilidad aquí, se me ocurrió transmitirla a través de una imagen, ¿sí? La agilidad tiene que ver con procesos ligeros, con procesos esbeltos, con procesos donde lo que sea desperdicio, los japoneses dicen la muda, hay que retirarlo para quedarnos con las cosas que realmente agregan valor, ¿eh? Bueno, muy bien. Por último, para ir cerrando, discúlpenme que me pasé un poquitito. En las personas las crisis aparecen a partir de un suceso que nos precipitan al campo de la crisis, ¿no? Ha sucedido algo y a partir de ahí sentimos que apareció la crisis. Así que es muy importante en términos de negocio detectar cuál es el evento que disparó la crisis en el proyecto o en la iniciativa que estamos llevando. Segundo, para todos nosotros las crisis siempre nos agarran de sorpresa. O sea, es un desconocido, es un cisne negro, es bastante imprevisto y nos va a causar sufrimiento en términos de distintas emociones, ¿no? Dolor, tristeza, inseguridad, enojo, impotencia. Yo las vivo todas juntas, varias veces por día, durante todo este momento que estamos viviendo, y creo que a todos nos pasa lo mismo, ¿sí? Pero también tenemos que saber que las crisis son grandes generadores de cambios, las cosas van a cambiar. Y por supuesto son temporales, siempre que llovió paró, así que las crisis siempre pasan y vamos a volver a un momento donde habrá un equilibrio, que probablemente sea un equilibrio diferente al del momento en que nos encontró la crisis. Lo interesante sería aprovechar la oportunidad de crisis para que ese equilibrio sea de una performance superior. Nadie dice que la crisis no pueda provocar algún tipo de pérdida. Gestionar la crisis implica reducir la pérdida a la mínima expresión, ¿eh? Y las formas habituales que nosotros tenemos de pensar las cosas no nos sirven, chicos, en momentos de crisis. Por lo tanto, esta cosa de tratar de adaptarnos. Y por aquí Nicolás dice, muchas veces las crisis generan cambios permanentes, y esto es así. Entonces, ya realmente para ir cerrando, les voy a dar una nueva versión de la palabra VUCA. VUCA podría estar relacionado entonces con tener visión, ver hacia adelante, poder plantear cuáles son las variables críticas, las variables estratégicas que yo quiero proteger de la crisis, entender la situación, ¿sí? La U por entendimiento en inglés, entender la situación, saber dónde estamos parados, trabajar de manera tal de conseguir la mayor cantidad de parámetros que me provoque la mayor claridad posible para encontrar un poquito de sosiego, ¿no? En la zozobra que me va a provocar la crisis, y la A de agilidad, ¿sí? Esto por supuesto que no es el acrónimo VUCA que hemos estudiado, sigue siendo vigente el que está ahí abajo, volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad, pero se me ocurrió dar una especie de círculo y cerrarlo por aquí, y decir VUCA se puede convertir en visión, entendimiento, claridad y agilidad, ¿sí? Así que
ahora les dejo otra frase como para cerrar la charla. Ustedes van a poder ver la grabación nuevamente, van a poder recibir el material. Desde ya les agradezco muchísimo su atención y yo dejaría abierta la posibilidad de que alguien comente lo que tenga ganas, que diga lo que se le ocurra, que pregunte lo que quiera preguntar. Si estoy en condición de contestarlo, lo voy a contestar. Pero para hacer este ejercicio, los dejo en compañía del último slide, que tiene que ver con los distintos lugares, las distintas redes, los distintos canales por donde van a encontrar la grabación, ¿sí? O por donde pueden pedir mayor información, ¿sí? Ahora Ana María seguramente, recién me comentaba que se le había caído internet en la casa, así que estamos como en casa de herrero, cuchillo de palo. Si Ana María tiene algún tipo de comentario y está por ahí, lo hará. Y si no, por las dudas, yo les recuerdo que mañana van a tener la charla de cronograma con Ana, y que estén atentos porque probablemente venga una nueva tanda de estos webinars, ¿sí? Bueno, les agradezco todo lo que me están diciendo por el chat. Imagino que no hay grandes dudas, no hay grandes preguntas, con todo gusto, lo pueden hacer a través del mail también y demás. Y bueno, por supuesto que mucha fuerza para todos. Vamos a salir juntos como equipo de esto, no tengo ninguna duda. Y bueno, aprendamos a manejarnos en entornos VUCA, ¿sí? Muchas gracias. Aquí Bruno de ERA me está avisando que Ana se quedó sin internet, así que doy por cerrado el evento yo. Calculo que van a estar cerrando también la grabación en ERA. Así que chicos, los esperamos mañana a las 9 de la mañana. Y lo personal, muchas gracias por la atención, muchas gracias por la participación. Van a tener la presentación con el resultado de los ejercicios y nos vemos la próxima. En el próximo webinar, por supuesto. Hasta luego. Gracias. Ya podemos ir saliendo, con todo gusto. Voy a parar de compartir y cierro aquí. Chao, chicos. Gracias, Raúl, gracias. Gracias a ustedes. Muy interesante.